Muy buenos días, profesor Ignacio. Somos maestrantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana de Maestría en Educación. En esta ocasión quisiéramos pedirle el favor nos colabore con una pequeña entrevista con el fin de enriquecer nuestro tesis de grado, denominado La danza como estrategia de intervención para fomentar el reconocimiento y el arraigo cultural en estudiantes de aula multigrado de la sede Santa Teresa de la Institución Educativa Rural El Rosal. Primero quisiera que nos haga una pequeña presentación, dónde labora y su nombre. Mi nombre es Ignacio Miguel Andrade Díaz. Yo laboro en la Institución Educativa Rural Juan Lucía. Es una sede llamada Sede Puerto Bello. Bueno, los temas que vamos a tratar en esta entrevista son sobre la inclusión, la diversidad cultural y el manejo de las TIC. Primero vamos a empezar con la diversidad cultural. Bueno, yo haré la primera pregunta y usted tiene un tiempo para responder. Dice, desde su punto de vista, ¿qué es o de qué se trata la diversidad cultural? La diversidad cultural. Primeramente, creo que es la existencia de varias culturas que interactúan en diferentes comunidades, en representación de sus principios, costumbres que las identifican como un grupo, y esta debe participar sin ninguna discriminación para que pueda desarrollarse culturalmente, porque no debe haber aculturación, porque si no, esta se desvanecería en las diferentes comunidades. Bien, profe. Como segunda pregunta tenemos, ¿puede identificar en su grupo de estudiantes la relación cultural o la forma como ha impactado la cultura en sus vidas? Como docente podemos evidenciar en los estudiantes que por motivo de la desorganización étnica tratan de realizar otras costumbres y mezclan sus costumbres. Se mezclan, ¿no? Cada vez se ven más desvanecidas su identidad cultural por encontrarse en un espacio diferente a su territorio. Es caso que cuando una cultura está bien arraigada, hay choques porque no hay comprensión, entonces no hay ninguna flexibilidad para poderse relacionar entre ellos. Entonces hay veces que uno se encuentra en situaciones poco agradables para hacer reaccionar para la comprensión entre ellos. Bien, profe. Como tercera pregunta, ¿cuáles son sus estrategias de enseñanza-aprendizaje para fomentar la diversidad cultural desde el aula de clases? Se pueden aplicar variedad de estrategias, ¿no? Pero a todo el mundo no le va a resultar de la misma manera. O sea, que si son buenas o malas. De todas maneras, nosotros como docentes buscamos la forma de buscar una estrategia que permita en cada contexto poder solucionar algunas dificultades, porque para eso es lo que se busca en la estrategia. Pero acá en este caso pues se han hecho mediante las actividades grupales, el manejo de la buena convivencia entre los estudiantes, se han practicado los debates y se ha practicado la orientación de valores para la tolerancia y muchas diferentes. De todas maneras, pues cada docente es dueño de su propia estrategia para buscar sus soluciones a las dificultades.
Bien, profe, gracias. Ahora, ¿cómo puede lograr que sus estudiantes trabajen armoniosamente a pesar de sus diferencias de culturas? En vista de que el trabajo armonioso es importante, porque es un proceso de la educación mantener dentro del aula el respeto por el derecho a la educación a cada niño. Estamos en la obligación de implementar diferentes recursos estratégicos para la unidad de los estudiantes dentro de nuestra institución. Todo docente trabaja en ese sistema, pues, o sea, si no se logra, pero la intención es esa, de lograr que todos los estudiantes de cualquier parte de donde provengan entren en un sitio agradable para que puedan desarrollar libremente sus actividades, porque pues hay veces que eso es el desorden, el rechazo, todo eso impide que el aprendizaje sea mejor. Bueno, seguimos con la quinta pregunta. ¿Cómo puede usted asegurar que las necesidades y perspectivas de los estudiantes son atendidas en tiempo oportuno? Se cree, ¿no? Las necesidades y las perspectivas de los estudiantes nacen del diagnóstico aplicado. Luego de conocer la situación, se preparan las diferentes alternativas de las posibles soluciones a las necesidades que tienen que estar dentro de los parámetros de la educación, dependiendo del fortalecimiento de las habilidades que se haya encontrado en la institución. Es que, por ejemplo, al estudiante, que hay situaciones que, por ejemplo, la educación física no se alcanza para decir que va a fortalecer la habilidad del fútbol, porque es muy corto el tiempo para desempeñar y descubrir el talento de las personas. Por lo tanto, esto requiere de realizar proyectos extracurriculares para poder fortalecer más las necesidades de los estudiantes, porque en la institución solamente se dice que se enseña lo básico. Otra pregunta dice, ¿cuál es la mejor manera de ayudar a alguien con diferencias culturales? En este caso, pues los estudiantes, ¿no? Pues es posible, ¿no? Y se logra por medio del diálogo, la integración respetuosamente, brindándole el espacio de que él se exprese libremente. Con fines discriminatorios, tratando de realizar un buen acercamiento para poder compartir con él, conocer de él y que él nos conozca de nosotros y no se sienta rechazado, y compartir las diferencias para poder que haya una buena relación. Bueno, como última pregunta sobre la diversidad cultural, ¿cómo puede mejorar la afectividad y la cooperación institucional entre los educandos teniendo en cuenta sus arraigos culturales? Pues asociando amistosamente las actividades de ellos. Además, institucionalmente está contemplado en el artículo 68 de la Constitución Política Colombiana, que nos habla de la participación de las diferentes culturas, que es un derecho de formación y que se respete y se desarrolle la identidad cultural. Por lo tanto, nosotros decimos, toca por el lado amable,
trabajar con las personas para que puedan estar bien en una comunidad, tanto en la de unos como la de los otros. Entonces el respeto al derecho constitucional es muy importante para esta función. Bien, profe, muchas gracias. Como bien sabemos, las TIC son unas estrategias que nos permiten pues como avanzar más en cuestión de la educación, ¿no? Entonces ahora vamos a tratar unos temas sobre las TIC, unas preguntas. Bueno, la primera pregunta dice, ¿usted utiliza algún tipo de herramientas informáticas o tecnológicas en su diario vivir? Claro, porque las herramientas son de gran ayuda para esta sociedad. ¿Como cuáles, profe? Por ejemplo, las máquinas, los instrumentos y el computador, el celular, las herramientas tecnológicas. Bien, profe. Ahora dice, ¿qué beneficios cree que aportan las TIC en la sociedad? Pues haciendo buen uso, aportan muchos beneficios. Pues porque acercan más al conocimiento y facilitan el desarrollo de actividades. Además, se actualizan al mundo moderno. Porque ahora en estos tiempos pues la tecnología es la que está de moda y entonces entre más técnica haya, más adelante se supone que debe avanzar el país. Más rápido se dan las cosas. Bueno, ahora, ¿usted utiliza algún tipo de herramientas informática o tecnológicas en el aula de clases? Sí, porque son de gran ayuda para trabajar y con los niños hemos usado el computador y el celular. Bueno, aparte del computador y el celular, ¿cuáles son otras herramientas TIC que utiliza en la escuela? Que aparte de, por ejemplo, herramientas, allá arriba sería casi pues como allá en la zona de nosotros es muy difícil la señal, entonces solamente es hacer computador y el celular porque no hay otras cosas más importantes que eso. Sí, ¿no? Carecemos de energía y por lo tanto el celular y el computador es lo más práctico, ¿no? Bueno, otra pregunta. ¿Cuáles son las herramientas TIC? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar estas herramientas en el aula de clase o en su escuela? Pues una de las ventajas es que son entretenidas y llaman la atención a los estudiantes y son prácticas, son como fáciles de adquirir conocimiento. Las desventajas es cuando se realiza el uso desmedido en otras actividades que no permiten el avance educativo de los estudiantes. Eso es muy riesgoso para trabajar con los estudiantes. Bien, siempre y cuando debe ser dirigido, ¿no? Bueno, ¿para qué tipo de actividades utiliza las TIC en el aula de clases? Primero pues sería pues en nuestro caso pues el manejo del computador, el manejo de algunos programas sencillos, ¿no? Porque ya pues es muy poca la capacidad tecnológica que ellos tienen. En otros casos sería por ejemplo la escritura, la lectura de libros digitales, distinción de fuentes. Es necesario enseñar a los estudiantes matemáticas jugando. A conferencias, charlas, hay por ejemplo para grabar videos, por ejemplo dibujos y también hay una función de los teléfonos móviles, ¿no? Que ellos más eso es lo que
aprenden a manejar allá porque lo tienen a la mano en casa y todo. Bien, profe. ¿Hay alguna herramienta que no utiliza y que le gustaría utilizar en su aula de clases? No solo una herramienta, ¿no? Por ejemplo, allá no tenemos televisor, ni video beam, y por ejemplo, no hay sonido, no hay nada. Ahora que nuestra escuela es muy mal dotada por lo que está lejos de la institución. Bien, profe, gracias. Con eso terminaríamos lo de las TIC. Vamos a trabajar o hacer la pregunta sobre la inclusión. Bueno, desde su experiencia, ¿no? Usted como docente y su trabajo en su aula de clase, ¿cómo contribuye a la educación integradora para promover un aprendizaje significativo? Sobre la inclusión. Bueno, en este caso, de mi experiencia, por ejemplo, podemos decir que la construcción es la que nos lleva a la comprensión y el aprendizaje que nos olvida. El niño debe crear el contenido, es decir, experimentar y relacionarlo con las diferentes experiencias. Y de aquí el niño podrá adquirir un concepto con sentido y lógica. Como bien sabemos, los seres humanos aprendemos de verdad y de forma natural aquello que nos interesa y aquello que lo podemos entender con la simple lógica. Los niños aprenden mucho más con la experiencia y ahora en estos momentos es la nueva forma de modificar y enriquecer y se formulan para llegar a una conclusión y elaborada dotada de conceptos de los significados. Entonces, un aprendizaje que a un niño le signifique algo se le queda, de lo contrario se olvidará. Como dice, con la práctica, no manipulando. Bueno, dice ahora, desde su práctica como docente, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la educación inclusiva desde el aula de clase? Desde mi práctica como docente, me he encontrado con la ventaja de atender a todos por igual, para evitar el aislamiento y respetar el ritmo de aprendizaje. Esas son una de las ventajas. Las desventajas es que hay que atender a diferentes estudiantes, así sean del mismo grado, y hay que dedicarles más tiempo. Hay que realizar trabajos más sencillos y adecuados de acuerdo a la capacidad de cada estudiante. Uno puede trabajar de acuerdo a las normas del gobierno, pero a la hora de servirle al estudiante ya tiene que ser de una forma diferente. O sea que uno puede hablar de las ventajas para favorecer a los estudiantes y dar cumplimiento a un trabajo al cual estamos comprometidos. Complejo, ¿no? Bueno, le voy a leer un enunciado para que usted, desde su punto de vista, me argumente. Dice, la UNESCO, relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, 1960, en la que se dispone que los estados tienen la obligación de facilitar posibilidades de la educación a cuantos carecen de instrucciones elementales. Según lo anterior y desde su conocimiento, ¿en qué principios se basa la educación inclusiva?
podemos estar hablando del principio a la no discriminación, ¿no? Al principio de la solidaridad, al principio de la igualdad de oportunidades. Y más que todo esto encierra lo que se llama el derecho a la educación, ¿no? Y eso es lo que defiende la UNESCO. Bueno, otra pregunta dice, ¿cómo debe cambiar la educación para adaptarse al ritmo de aprendizaje de cada niño? La educación, para adaptarse al ritmo de aprendizaje de cada niño, pues yo creo que a través de la modelación y el método sistémico de estructuras fundamentales, con los componentes del modelo en el orden teórico, la sistematización teórica efectuada ha permitido revelar que establecen este incentivo pedagógico inclusivo, la actitud comunicativa inclusiva. Por ejemplo, para brindarle facilidades a cada niño, no tanto facilidades, sino como hacer una buena educación para, por ejemplo, estimular al niño, o sea, como decir, ser como el motor, la motivación del niño para que surja efecto como nosotros como docentes que estamos trabajando con él, el hecho de que nosotros estemos trabajando con el niño dé más de lo que el niño cree que puede. O sea, se debe hacer como un currículo de acuerdo a las necesidades, ¿no? Bueno, ¿considera usted que tiene un costo la educación integradora de calidad? Sí. ¿Y por qué, profe? Pues lo que pasa es que, por ejemplo, cuando se hace una renovación de una estructura hacia un nuevo sistema, siempre van a hacer falta los recursos. Lo más importante para poder aplicar un nuevo sistema o un nuevo programa que se emplee en una institución, en un lugar o en un espacio, siempre se van a necesitar los recursos financieros o recursos de... Si vamos a tratar las mismas cosas de las mismas formas, con las mismas cosas que tenemos, no hay ningún cambio. Tenemos que poder hacer una inversión nueva a lo nuevo. Dice, la educación inclusiva propicia el surgimiento de una sociedad con mayor capacidad de integración. Sí. ¿Por qué? Porque el incremento de la cultura de la inclusión de los docentes que trabajan, los estudiantes, presentan diferentes tipos de necesidades. Y son necesidades especiales. La inclusión en el enfoque inclusivo, en la malla curricular de todas las áreas, en lo fundamental a las limitaciones en el dominio de los contenidos relacionados con esa problemática. La presencia de mitos y perjuicios de los enfrentamientos de su labor. Y a falta de muchos casos, las herramientas que le permitan la organización, ejecución y el control de los procesos pedagógicos. Bien, profe. Mencione una de las estrategias que usted utiliza en su aula de clase en la educación inclusiva.
Una de las estrategias que se utilizan en el aula de clase, pues hay actividades lúdicas, las cuales me permiten pues trabajar con los estudiantes algunas situaciones especiales para poder irlos identificando. En nuestro caso, lo más específico se puede decir que son las danzas. Bien, profe, muchas gracias por su aporte.